Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general del partido Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, gracias a Venevisión y saludo a toda la gente que nos ve hasta ahora. Es muy interesante poder conocer de su boca todas las informaciones que se han divulgado recientemente, sobre todo las relativas al anuncio de un encuentro que se llevará a cabo en Cúcuta con parlamentarios de Colombia, de Argentina, también con representantes de la Unión Europea, entiendo, según las informaciones que se han divulgado. Quisiera conocer cuál es el espíritu de esta reunión y también asociar este tema con el rechazo que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la posibilidad de que Colombia entre en la OTAN, rechazando que Colombia podría representar a partir de este momento una amenaza no solamente para Latinoamérica y el Caribe, sino también para el mundo. Bueno, la verdad es que este encuentro que vamos a sostener el 1 de junio, Andrina, es muy importante porque es un encuentro de parlamentarios de toda América Latina y representantes del Parlamento Europeo para revisar y ver en Cúcuta, que es una de las ciudades donde se ha visto el drama de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela en su mayor expresión. Está lleno de refugios donde los venezolanos no tienen ni con qué comer y donde están siendo atendidos porque lamentablemente no pueden echar para adelante. Entonces vamos a cruzar el puente que une dos naciones hermanas y nos vamos a encontrar en la Asamblea Nacional Venezolana con el Congreso colombiano y el presidente del Parlamento argentino, uruguayo, brasileño, y vamos a tener una representación parlamentaria de todos los parlamentos de América Latina. Vamos a sesionar sobre 4 puntos fundamentales. El primero es la crisis humanitaria y la situación de los venezolanos en el mundo entero. Recuerda que somos el segundo éxodo que se está dando en el mundo después de Siria. Y es sumamente grave la situación que están pasando los venezolanos y se van a discutir políticas migratorias que puedan facilitar la estadía de venezolanos en otras partes mientras se logra el cambio en Venezuela y puedan ellos regresar. En segundo lugar, vamos a hacer una revisión sobre todo el tema de la corrupción que se ha venido dando en la frontera, donde se ha permitido que irregulares puedan delinquir abiertamente en suelo venezolano y que además se haya generado una actividad de narcotráfico muy grave en la frontera venezolana. En tercer lugar, vamos a hacer una revisión sobre el estado de la democracia en Venezuela y la preocupación que hay por la ausencia de elecciones libres en el país. Y ahí se va a hacer una revisión también de lo que ocurrió el 20 de mayo, que francamente fue una demostración muy clara de todos los venezolanos cuando rechazaron participar en un proceso que para nosotros fue una farsa. Y en cuarto lugar vamos a hablar de la defensa del Parlamento venezolano, que es el único órgano legalmente constituido, legítimamente electo, y que está siendo muy agredido por el gobierno nacional. En ese sentido se va a promover también una liberación de presos políticos y la exigencia de que en Venezuela podamos elegir libremente en los próximos meses. Para nosotros es muy importante porque es el encuentro de parlamentarios de todas partes en un sitio que para nosotros es emblemático, y en ese sentido yo sí quiero decir que para nosotros, para los venezolanos, Colombia no ha sido una amenaza, sino que más bien ha sido un refugio para muchísimos venezolanos, y eso yo creo que tenemos que agradecerlo. Ojalá puede existir una relación muy fuerte entre Venezuela y Colombia. Para esa relación tiene que haber una democracia plena en Venezuela. Diputado, la realización de esta cumbre en suelo colombiano no pudiera tensar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y quiero preguntarle también, a propósito del proceso electoral que se vivió ayer en Colombia, ¿cuáles serían las proyecciones que ustedes tienen en función de un nuevo proceso electoral que viene? Bueno, fíjate, lo primero es decir que para nada tiene por qué tensarlas, que encuentros parlamentarios hemos tenido en todas partes. Yo vengo llegando de tener un encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial en Ginebra, y allí estuvimos parlamentarios de 180 países. Mal pudiera hacerse de un encuentro en Cúcuta como una visión en la que se pudiera estar amenazando a alguien. Pero la realidad es que en Cúcuta hay millones de venezolanos, miles de venezolanos han pasado por esa frontera, y el drama de ver gente durmiendo en las plazas, pidiendo plata para poder comer, porque prefieren pedir plata en Colombia y poder mandar para Venezuela que estar aquí con sueldos que son inferiores a $1. Por esa razón, hacerlo en Cúcuta tiene un valor muy importante para nosotros como venezolanos y para los que estamos buscando que podamos vivir en un país donde la gente pueda progresar y donde haya libertad. Y en ese sentido también creo que es importante felicitar lo que significó la jornada electoral de ayer. Fíjate lo que son las contradicciones. Dos cosas que quisiera recalcar. La primera es que hubo la menor
abstención que se ha visto en los últimos años en un proceso electoral colombiano, aunque sigue siendo muy alta, fue la menor. Nosotros el 20 de mayo tuvimos la abstención más importante que se haya visto en un proceso electoral. Dejó de votar más del 70% a pesar de los números que da el Consejo Nacional Electoral. Y lo otro, en cualquier página web, Endrina, que tú abrías, veías el resultado minuto a minuto y pudiste ver en menos de una hora cómo se contabilizó, siendo votación manual, más del 90% de los votos. Aquí tenemos que esperar a que la presidenta del Consejo Nacional Electoral le dé la gana de dar cifras horas y horas después, y después de haber manipulado resultados como les da la gana. Ahora bien, también es importante ver cómo todo el mundo reconoció los resultados del proceso electoral y lo llamaron un proceso limpio. Y nuestro mensaje, no solamente de respeto al pueblo colombiano, también es de alerta. Que no repitan en Colombia lo que nos ha tocado vivir a nosotros los venezolanos. Que no se vayan por el populismo que promete reivindicar a los más pobres y que después los utiliza siendo los más pobres que antes para poder conseguir poder y permanecer en él. Que voten con conciencia para que ese siga siendo un país democrático y pueda ser un ejemplo de libertad para el mundo. Ahora que hace referencia a las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela, es muy importante analizar cabeza fría, luego de 8 días, cuáles serían las conclusiones más importantes. Usted hace referencia al proceso de abstención que hubo en Venezuela, básicamente liderado por una parte de la oposición venezolana que hizo el llamado a no participar en estos comicios. ¿Piensa usted que con la abstención la oposición venezolana ganó? Es que yo creo que es muy importante reconocer y recordar que nuestra lucha siempre ha sido por la participación. Jamás nosotros hemos debilitado o desmeritado el voto, pero el voto tiene que ser efectivo, el voto tiene que servir, el voto tiene que elegir. Si tu voto no sirve y no puede elegir, sencillamente tú no puedes pedir a la gente que participe en una farsa. Y yo creo que la gente lo entendió muy bien y el país se unió en torno a la abstención como un mecanismo de protesta. No como un mecanismo de decir no queremos elecciones, sino por el contrario, lo que queremos son elecciones limpias y transparentes. El solo hecho de que tú veas que el gobierno nacional anuncia que ha carnetizado a 15 millones de personas y que según las cifras oficiales del gobierno lo que sacó fue un poco más de 5 millones de votos, que sabemos que fue mucho menos, pero si esos fueran los votos reales, quiere decir que el 70% de la gente que fue carnetizada no salió a votar tampoco. Es decir, ni siquiera la compra de voluntades, la humillación al venezolano y el control social que quiere ejercer el gobierno tuvo efecto. Y eso tiene que ser un mensaje muy claro. Yo creo que el gobierno quedó muy debilitado frente a los venezolanos y frente al mundo. Y nosotros lo que aspiramos es que podamos votar y que ellos se cuenten también y que podamos votar libremente y que la gente pueda escoger. Porque de eso depende que haya libertad y que haya un cambio para que la gente pueda progresar. Porque el mayor problema que tenemos los venezolanos es el gobierno de Nicolás Maduro, que ha puesto a pasar hambre a la gente, que nos ha quitado oportunidades a los venezolanos y que nos ha hecho un país, lamentablemente, uno de los más atrasados de toda Latinoamérica. Yo quiero extrapolar esa frase que usted está utilizando para decir que el gobierno quedó debilitado. Le pregunto, ¿la oposición quedó fortalecida después del 20 de mayo? Mira, yo creo que recibimos un respaldo. No creo que fue un cheque en blanco, no creo que la gente lo hizo tampoco porque nosotros les habíamos dicho que no participaran, pero creo que la línea que nosotros promovimos de no participar en una farsa sirvió para que mucha gente entendiera que teníamos que ponernos de pie y que una forma de protestar era quedarnos en nuestras casas. Ojalá el gobierno lo haya entendido, pero en ese sentido creo que no solamente lo sucedido, sino las irregularidades denunciadas después, que son las mismas que nos hicieron a nosotros no participar, lo que hicieron fue reivindicar una política que hoy tiene que traducirse en mucha más cohesión interna. El Frente Amplio involucra ahora a sectores chavistas democráticos, involucra a la iglesia cristiana, involucra a empresarios, a trabajadores, y que ahora tiene que convertirse también en una fuerza de exigencia de democracia y de libertad que se pueda expresar en cada calle, que se pueda expresar en esa Venezuela profunda que está pasando necesidades y que se pueda concretar en un cambio definitivo. Ahora que hace referencia al Frente Amplio, hay un trabajo especial que publica un diario de circulación nacional y está el día de hoy en la voz de distintas personas que componen el Frente Amplio. Hay como distintos escenarios y alternativas. Algunos plantean la posibilidad de retomar la agenda de calle, otros hablan de un proceso de un gran acuerdo nacional. ¿Cuál piensa usted debería ser el enfoque a partir de ahora por parte de la oposición venezolana? Y si se debería o no reestructurar la Mesa de la Unidad Democrática, cómo hacer que exista una convivencia entre estas dos nuevas figuras, el Frente Amplio y la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál debería ser la agenda a seguir o la hoja de ruta? Mira, yo creo que los tres caminos son muy importantes. Lo primero que te diría, bueno, la Mesa de la Unidad forma parte del Frente Amplio y la Mesa de la Unidad es la conducción política de la oposición. El Frente Amplio ya es una lucha mucho más ciudadana y social que representa la voluntad de cambio del país.
Creo que la protesta social es indispensable. Y creo además que cuando se dice que la gente no está en la calle, estamos obviando la protesta que ha habido en los barrios de Venezuela en los últimos meses, que han sido en número mayores a la protesta que hubo el año pasado. Lo que pasa es que son muy reprimidas, muy perseguidas y han tenido un contenido muy social que no se involucra una con otra. En algunos sitios protestan por agua, en otros sitios por gas, en otros sitios por inseguridad, en todas partes por el caos que estamos viviendo. Creo que la protesta es necesaria en un país donde la gente tiene que alzar la voz frente a lo que es la humillación permanente a la que es sometida, pero también es muy importante presentar lo que significa un Frente Amplio que está listo para gobernar con un gran acuerdo nacional que involucra a todos los sectores de la sociedad y que nos permitiría tener un gobierno de amplia base cuando haya un cambio. Y eso hay que dibujárselo al país. Y en tercer lugar, creo que una forma para darle conducción a la oposición, y lo creo firmemente y lo he venido planteando internamente en mi partido desde hace ya muchos meses, es que nosotros también podamos contarnos, frente a lo que ocurrió el 20 de mayo, que nosotros podamos contarnos en una especie de elección primaria para escoger liderazgo, para escoger conducción y que permita movilizar a los millones de venezolanos que se abstuvieron el 20 de mayo. Creo que es la mejor demostración que podemos dar de que somos una gran mayoría y que estamos preparados para escuchar al pueblo y que sea el pueblo el que asuma la conducción del país. La propuesta que hiciera el presidente Nicolás Maduro de un proceso de diálogo, ¿piensa usted que la oposición debería participar en esta nueva convocatoria? Es que creo que hasta ahora todos los procesos de diálogo que ha convocado quienes están en el gobierno lo que han hecho es engañar al pueblo venezolano. No es un proceso de diálogo para que haya un cambio real en el país, para que la gente pueda vivir mejor, para que la gente pueda echar para adelante, para que tengamos democracia, sino es un proceso de diálogo para ver cómo se enfría al pueblo, cómo hace que el pueblo deje de protestar, deje de exigir un cambio y cómo se eternizan en el poder. Y Endrina, no vale la pena estar en el poder si con eso tú lo que estás causando es drama y dolor a los venezolanos. Ojalá hubiese un poquito de sensibilidad social, un poquito de sentido común en quienes están hoy en el poder, para que entiendan que no están en capacidad de resolver los problemas de los venezolanos y que nosotros tenemos, a pesar de la represión brutal que hay contra muchos de nosotros, el legítimo derecho de luchar y exigir que haya un cambio democrático en el menor tiempo posible. La Unión Europea hizo un exhorto para convocar a un nuevo proceso electoral en Venezuela, diciendo que este proceso no era legítimo. Esto se puede sumar también a los planteamientos que hicieran, tras conocerse los resultados, los dos candidatos representantes de la oposición que participaron en esta contienda. ¿Piensa usted que esto es una propuesta viable, tiene lógica a nivel práctico, es factible? Tiene toda la lógica del mundo. Poder elegir es lo más importante que puede haber en un país que no tiene democracia como Venezuela. Que haya unas elecciones libres en las que todos participemos y reconozcamos resultados es muy importante para la paz social y para la paz política. Y que pueda haber un cambio en Venezuela que venga dado por el voto popular, yo creo que es la mejor forma de empezar a salir de esta crisis terrible que tiene nombre y apellido, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, un proceso electoral es posible, es lo constitucional, no fue lo que ocurrió el 20 de mayo. Lo del 20 de mayo fue un gran engaño al pueblo venezolano. Gracias a Dios, ni en el mundo, ni en Venezuela, nadie lo creyó, pero estamos en un momento que debemos retomar esa agenda y el gobierno tiene que entender que no tiene capacidad de resolver nuestros problemas. Los problemas tenemos que resolverlos entre todos y no hay mejor forma que logrando un proceso donde la gente pueda votar, pueda decidir y este año, como establece la Constitución, podamos tener un nuevo gobierno. Diputado, se habló también de la posibilidad de un referéndum revocatorio a la Asamblea Nacional. ¿Piensa usted que esto pudiera encaminarse? Yo creo que esas son cortinas de humo para desviar la atención de los grandes problemas nacionales. Aquí los problemas en Venezuela no son ni los diputados de la Asamblea Nacional, ni los diputados que nos han quitado de Amazonas, ni los gobernadores, ni los alcaldes que fueron electos en elecciones que no fueron transparentes. El problema que tenemos es el gobierno nacional y su interés de permanecer en el poder en contra de la voluntad del pueblo. Por eso nosotros tenemos que luchar es para que haya una elección donde la gente escoja libremente si quiere que el presidente más impopular que ha tenido Venezuela siga gobernando o si quiere que tengamos un presidente democrático que respete los derechos humanos y que respete la necesidad que tiene Venezuela de lograr un cambio económico para que la gente pueda echar para adelante. Para finalizar, ¿qué peso tiene la comunidad internacional en la agenda que tiene la oposición venezolana? Chemel decía en unas declaraciones que la oposición venezolana era una especie de comité de la Casa Blanca en Venezuela. Bueno, la verdad es que eso yo no sé en qué cabeza cabe cuando nos han visto en las calles luchando permanentemente. Ahora, nosotros no podemos desmeritar lo que significa una comunidad internacional que hoy está alzando la voz
por los derechos humanos de los venezolanos, por la libertad de los presos políticos y por quien está pasando necesidad. Ojalá el gobierno se preocupara también por los que están pasando hambre, por los que son presos políticos, que son encarcelados de ellos. Ojalá el gobierno estuviera preocupado por lo que nos está pasando, pero no se preocupan. Ahora nosotros agradecemos el apoyo de la comunidad internacional en nuestra lucha para lograr la libertad plena en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general del partido Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenos